Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo aquí como siempre listísima para compartir con ustedes un chisme, pero un chisme que arde. Y es que hoy vamos a sumergirnos en un drama, un escándalo, algo que sacudió el mundo de las series turcas y que honestamente me dejó boquiabierta. Hoy vamos a hablar del drama secreto de Halil y Esla. ¿Recuerdan a Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu? Sí, los protagonistas de Emanet, una serie que nos enganchó a muchísimos de nosotros. ¿Y saben qué? Lo que pasó detrás de cámaras fue casi tan apasionante como la propia serie. Prepárense porque lo que les voy a contar es imperdible. Ya saben, antes de empezar, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque aquí les traigo todas las últimas novedades del mundo de las series turcas y de todo lo que les interesa. Y por supuesto, déjenme un like si les gustan mis vídeos, me motivan muchísimo. Así que suscríbanse ya. Y ahora sí vamos con el chisme. Emanet fue un bombazo. La historia de Yaman y Seher con su amor prohibido, sus secretos, sus intrigas nos tenía a todos al filo del asiento. Y la química entre Halil y Esla era explosiva. Parecía que la magia trascendía la pantalla, ¿verdad? Es que, a ver, ¿quién no se imaginó que entre ellos pasaba algo más? Era inevitable. Y como suele suceder en estos casos, los rumores empezaron a correr. En un principio, todo parecía un cuento de hadas moderno. Fotos, vídeos, declaraciones, todo apuntaba a que Halil y Esla eran más que compañeros de trabajo. Se les veía juntos fuera del set, en eventos, en redes sociales, parecían inseparables. La prensa turca se hizo eco de esta posible relación, y los fans, estaban enloquecidos, soñando con un romance de ensueño que se materializara en la vida real. Y claro, la expectativa crecía con cada nuevo capítulo de Emanet. La intensidad de sus personajes se trasladaba a la vida real, y las miradas, los roces, las bromas entre Halil y Esla, todo parecía confirmar lo que todos querían creer. Incluso llegaron a compartir mensajes románticos en redes sociales, que alimentaban aún más la ilusión de los seguidores. Pero como suele suceder, la realidad es mucho más complicada que cualquier telenovela. El auge de Emanet, un fenómeno en Turquía y más allá. Antes de adentrarnos en los entresijos del drama, es crucial entender el impacto de Emanet. La serie, que se estrenó en Turquía y rápidamente ganó popularidad, no tardó en conquistar audiencias internacionales. La trama, centrada en el amor, la familia y los secretos, resonó con el público de diversas culturas. El éxito de la serie se basó en varios pilares fundamentales. La trama, la historia de Yaman y Seher, dos almas atormentadas que encuentran el amor en medio de las circunstancias más adversas, capturó la atención del público desde el primer episodio. Los giros argumentales, los secretos familiares y las intrigas mantuvieron a los espectadores pegados a la pantalla. La química entre los protagonistas. La conexión entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu fue innegable. Su habilidad para transmitir emociones, su complicidad en pantalla y la intensidad de sus miradas crearon una dinámica que cautivó a la audiencia. El contexto cultural. La serie abordó temas relevantes en la sociedad turca, como la importancia de la familia, las tradiciones y los valores. Esto permitió que la audiencia se sintiera identificada con los personajes y la historia. El marketing y la promoción. La producción de Emanet supo aprovechar las redes sociales y los medios de comunicación para generar expectación y mantener el interés del público. Las entrevistas, las fotos y los vídeos promocionales contribuyeron al éxito de la serie. El romance en la pantalla, realidad o ficción. La química entre Halil y Esla era tan evidente que los rumores de un romance en la vida real se propagaron rápidamente. Los fans, siempre ávidos de conocer detalles sobre la vida personal de sus ídolos, comenzaron a especular sobre la naturaleza de su relación. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios que alimentaban la ilusión de un romance de ensueño. Las pruebas parecían contundentes. Presencia mutua fuera del set. Halil y Esla eran fotografiados juntos en eventos, cenas y reuniones sociales. Esta cercanía alimentaba los rumores y aumentaba la expectación de los fans.
Interacciones en redes sociales Los actores compartían mensajes cariñosos, emojis y fotos que sugerían una relación más allá de la amistad. Estas interacciones eran analizadas minuciosamente por los seguidores, quienes buscaban pistas sobre su verdadera relación. Declaraciones públicas Aunque ninguno de los dos actores confirmó abiertamente su relación, sus declaraciones en entrevistas y eventos públicos eran ambiguas y generaban aún más misterio. La prensa turca, siempre atenta a los detalles de la vida de las celebridades, también se hizo eco de los rumores. Los medios de comunicación publicaron artículos y reportajes que analizaban la supuesta relación entre Halil y Esra. Los fans, por su parte, se dividieron entre aquellos que creían en un romance real y aquellos que pensaban que todo era una estrategia de marketing para promocionar la serie. Las primeras grietas, rumores de tensiones en el set A pesar de la aparente armonía, comenzaron a surgir rumores sobre problemas en el set de Emanet. Las fuentes no oficiales, que suelen ser la principal fuente de información en estos casos, revelaron detalles sobre posibles conflictos entre los actores. Discrepancias en el trabajo Se decía que Halil y Esra tenían diferentes opiniones sobre la interpretación de sus personajes y el desarrollo de la historia. Estas discrepancias habrían generado tensiones en el set y afectado la dinámica de trabajo. Conflictos personales Se rumoreaba que existían problemas personales entre los actores, que se manifestaban en discusiones y desacuerdos. Estos conflictos habrían dificultado la relación entre ellos y afectado el ambiente laboral. Presión mediática La atención mediática y la presión de los fans habrían aumentado la tensión entre los actores. La necesidad de mantener una imagen pública perfecta habría generado estrés y conflictos. Estos rumores, aunque no fueron confirmados oficialmente, sembraron la duda sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Halil y Esra. La imagen de un romance idílico comenzó a desmoronarse, dejando paso a la incertidumbre y la especulación. El abandono de Esra, el giro inesperado La noticia de la salida de Esra Turkoglu de Emanet fue un shock para los fans. La actriz que interpretaba el papel de Seher había conquistado el corazón del público y se había convertido en un elemento fundamental de la serie. La productora intentó minimizar la situación, atribuyendo la salida de Esra a motivos personales y a un cansancio acumulado. Sin embargo, los rumores sobre las verdaderas razones de su partida eran mucho más jugosos y apuntaban a problemas en el set y diferencias irreconciliables con Halil. Desacuerdos con la producción Se especulaba que Esra había tenido desacuerdos con la producción de la serie, relacionados con el guión, el desarrollo de su personaje y las condiciones de trabajo. Conflictos con Halil Los rumores sobre una relación problemática entre Halil y Esra volvieron a resurgir con fuerza. Se decía que la tensión entre los actores había llegado a un punto insostenible y que Esra había decidido abandonar la serie para preservar su salud mental y profesional. Ambiente laboral tenso La salida de Esra también se atribuyó a un ambiente laboral tenso en el set. Los conflictos, las presiones y la falta de armonía habrían afectado la moral de los actores y el equipo de producción. La salida de Esra fue un golpe durísimo para la serie. La ausencia de Seher, el personaje principal, cambió por completo la dinámica de la historia. La audiencia, que había seguido la serie con entusiasmo, comenzó a perder interés y la magia original se rompió. El intento de continuación, un camino difícil La producción de Emanet intentó continuar con la serie, a pesar de la salida de Esra. Se buscó una nueva actriz para reemplazarla, pero la conexión con el público ya no era la misma. La química entre los personajes, que había sido un factor clave en el éxito de la serie, se había perdido. El nuevo personaje La introducción de un nuevo personaje para reemplazar a Seher no logró conectar con la audiencia. La nueva actriz no logró replicar la magia y el encanto de Esra, y el público no aceptó el cambio. La disminución de la audiencia La ausencia de Esra y la falta de química entre los actores restantes provocaron una disminución en la audiencia. Los fans, decepcionados por el rumbo que había tomado la serie, dejaron de verla.
El final anticipado debido a la caída de la audiencia y a la falta de interés del público, la producción de Emanet decidió finalizar la serie antes de lo previsto. El final, aunque intentó ser satisfactorio, no logró cerrar todas las tramas y dejó un sabor agridulce en los fans. El después, ¿qué fue de Alil y Esla? Después de la salida de Esla, Alil continuó en la serie, pero la ausencia de su compañera se notaba. La química entre ellos, que había sido el motor de la serie, ya no existía. El silencio de los actores tanto Alil como Esla mantuvieron el silencio sobre lo sucedido en el set. Ninguno de los dos actores confirmó ni desmintió los rumores sobre sus conflictos. El rumor persistente los rumores sobre la verdadera razón de la salida de Esla persistieron. La prensa turca y los fans continuaron especulando sobre la relación entre los actores y el futuro de sus carreras. Nuevos proyectos tras el final de Emanet, ambos actores emprendieron nuevos proyectos profesionales. Esla participó en otras series y Alil continuó su carrera como actor y músico. La posibilidad de que Alil y Esla volvieran a trabajar juntos se desvaneció. La relación entre ellos, que había sido el centro de atención durante la emisión de Emanet, se diluyó en el tiempo. El análisis del drama, amando, odiando y actuando El drama secreto de Alil y Esla es un ejemplo claro de cómo las relaciones personales pueden afectar el éxito de una serie. El supuesto romance entre los actores, que en un principio parecía ser una estrategia de marketing, terminó en conflicto y decepción. La presión de la fama la fama y el éxito pueden ejercer una gran presión sobre los actores. La necesidad de mantener una imagen pública perfecta, las críticas y los rumores pueden afectar su salud mental y emocional. La importancia de la química La química entre los actores es un factor clave en el éxito de una serie. La conexión entre los protagonistas puede cautivar a la audiencia y crear una experiencia más inmersiva. El papel de la producción La producción de una serie debe garantizar un ambiente laboral armonioso y respetar los derechos de los actores. Los conflictos y las tensiones pueden afectar el rendimiento de los actores y el resultado final de la serie. El drama de Alil y Esla nos dejó una lección, que el éxito de una serie no solo depende de la calidad del guión y la actuación, sino también de la armonía en el set y la capacidad de los actores para gestionar sus relaciones personales. Pregunta sin respuesta, ¿qué pasó realmente? La verdad sobre lo que pasó entre Alil y Esla sigue siendo un misterio. Los rumores, las especulaciones y las pocas certezas que tenemos no nos permiten saber con exactitud qué sucedió. ¿Hubo amor de verdad? ¿Fue un romance real o una estrategia de marketing? ¿Los actores se enamoraron de verdad o solo se dejaron llevar por la emoción del momento? ¿Cuáles fueron las verdaderas causas de la salida de Esla? ¿Fue por diferencias con Alil, con la producción o por un cansancio acumulado? ¿Cuál es el futuro de Alil y Esla? ¿Volverán a trabajar juntos algún día? ¿Cómo afectó el drama su carrera profesional? Estas preguntas probablemente nunca tendrán respuesta. La historia de Alil y Esla quedará como un ejemplo de cómo el amor y el odio, la pasión y el conflicto, pueden coexistir en el mundo del espectáculo. El impacto en la industria de las series turcas El drama entre Alil y Esla tuvo un impacto significativo en la industria de las series turcas. Los productores, directores y actores aprendieron importantes lecciones sobre la gestión de las relaciones personales en el set y la importancia de crear un ambiente laboral armonioso. La importancia de la comunicación se hizo hincapié en la importancia de la comunicación clara y honesta entre los actores, la producción y la dirección. La necesidad de apoyo profesional se reconoció la necesidad de ofrecer apoyo psicológico y emocional a los actores, especialmente durante los rodajes intensos y los momentos de crisis. La protección de los derechos de los actores se promovió la protección de los derechos de los actores, incluyendo el respeto a sus decisiones, la garantía de un ambiente laboral seguro y la transparencia en las relaciones contractuales.
Asterisco asterisco la relevancia de las redes sociales y la prensa del corazón asterisco asterisco. El caso de Halil y Esla puso de manifiesto el poder de las redes sociales y la prensa del corazón en la industria del entretenimiento. Los rumores, las especulaciones y las noticias sobre la vida personal de los actores se propagaron rápidamente a través de estas plataformas, influyendo en la percepción del público y en el éxito de las series. Asterisco 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 el control de la imagen pública asterisco asterisco los actores y las productoras aprendieron a controlar mejor su imagen pública y a gestionar la información que se filtraba a los medios y a las redes sociales. Asterisco 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 la importancia de la transparencia asterisco asterisco se promovió la transparencia en las relaciones con los medios y los fans, aunque sin revelar información confidencial o comprometedora. Asterisco 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 el uso estratégico de las redes sociales asterisco asterisco se desarrolló el uso estratégico de las redes sociales para promocionar las series, conectar con los fans y controlar la narrativa. Asterisco asterisco conclusión, un final agridulce asterisco asterisco. La historia de Halil y Esla, aunque llena de drama y conflicto, es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas y de la fragilidad del éxito en el mundo del espectáculo. El final agridulce de Emanet y la incertidumbre sobre el futuro de sus protagonistas nos recuerdan que a veces, la vida real puede ser mucho más impactante que cualquier telenovela. Y bueno, familia, hasta aquí el chisme de hoy. El drama secreto de Halil y Esla es mucho más complejo de lo que parecía a simple vista. Una historia de amor, de pasión, de conflicto y de cómo las relaciones personales pueden afectar el éxito de una serie. Una historia que nos deja con más preguntas que respuestas, pero que nos invita a reflexionar sobre el precio de la fama, la importancia de la armonía en el trabajo y la complejidad del corazón humano. Espero que les haya gustado este vídeo. Díganme en los comentarios qué opinan. ¿Ustedes creían en la relación entre Halil y Esla? ¿Qué piensan sobre lo que pasó realmente detrás de cámaras? Me encanta leer sus comentarios y saber qué opinan. Y no se olviden de dejar su like, de compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo chisme. Un beso enorme. Chao, chao.